Hoy vamos a ver en acción a Rigoberto Hidalgo, un chico que es filósofo, es apologista evangélico y que da conferencias. Yo he visto algunos debates de él contra feministas, personas trans, y ciertamente pues se ganó mis respetos respecto a esos debates que él realizaba con estas personas y de esas ideologías. Pero me habéis enviado hoy un video en el cual sale explicando su manera de ver el papel de María en el plan de salvación de Dios respecto al dogma católico María, Madre de Dios. Tengo que reconocer pues que el chico hace su intento para comprender este dogma mariano, pero no sale pues muy bien parado. Al menos esa es mi opinión. Voy a compartir pantalla. Aquí lo van a entrevistar. Y le van a hacer esa pregunta. Y vamos a ver su explicación. Y a continuación vamos a dar pues la respuesta católica basada en el magisterio, en la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Para responder pues a esa pregunta, ¿no? ¿María es madre de Dios o no es madre de Dios? ¿O es simplemente madre de Jesús, como él afirma? Vamos a escuchar. O lo que no es cristiano. Es que no te acuerdas, yo vi un video y fíjate, lo conecto un poco con esto, que yo veo un video en redes sociales. Me tocó hace poquito uno que me mandaron bastante, de una persona que no sé qué denominación es, pero traía una estatua de yeso de la Virgen María. Y lo que decías en el video, con un martillo lo estaba destrozando. ¿Ves? Católicos, estoy destruyendo yeso. ¿Qué les molesta? Es yeso, es una estatua. Me quedé pensando y dije, no es tan así, no es tan fácil eso. Ese es mi punto. Yo fue como de justo lo que dice Mike y lo que estás diciendo tú, que también me gustó a mí ese concepto de cristiano, o sea, Cristo en mayúscula, porque para mí es, ¿qué suma eso, güey? O sea, yo entiendo que el debate interno es necesario porque es búsqueda de la verdad, es un poquito de aprendamos de lo otro, tratemos de cuestionar cosas que no está castigado el cuestionar. A lo que quiero llegar es, ¿por qué ese cuestionamiento o esa búsqueda de la verdad o ese diálogo interno se tiene que convertir a huevo en destruir a la otra persona? O sea, eso te aleja automáticamente de Cristo. Eso es automáticamente para mí anticristiano. Curiosamente, ese ejemplo que pones es brutal. Yo creo que, digamos, al menos el bloque protestante, que son una línea de creadores de contenido que pues hacen apologética en pro del protestantismo, y yo creo que ellos ni siquiera admitirían esa acción. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Esa plaquita que tenés, yo hago una placa réplica y empiezo a golpear, y capaz es la placa de tu mamá. Bueno, es lo mismo. Si vos sabes que es algo que para él significa y vos querés cambiar la perspectiva, lo cambias hablando, argumentando, no haciendo la mofa de romper una estatua, porque al final... Sí, es más... Eso sí es muy triste, y pues perdón ahí por la gente que ha tenido que ver eso, porque pues creo que es muy triste. O sea... No, y ojo, yo por ejemplo el tema de la Virgen, perdón, nada más para cerrar el tema de la Virgen. O sea, para mí el tema de la Virgen, a mí, o sea, veo ese video y digo, pues tengo compasión por esa mujer, ¿no? Lamentable lo que estás haciendo, no, hasta ahí lo voy a dejar. Pero yo, por ejemplo, tengo la duda. Para ustedes o para ti particularmente. Aquí viene la pregunta en cuestión, ¿verdad? Si María es mamá de Dios o es simplemente madre de una persona humana que se llama Jesús. Vamos a escuchar porque es súper interesante. ¿María es madre de Dios o es madre de Jesús humano? Sí, es madre de Jesús humano. Nosotros... Lo que acaba pues, de soltar. Por ejemplo, vamos a ver, voy a ordenar toda la respuesta. Ordena. ¿Vos crees que Jesús murió por María? Yo creo que Jesús murió... Bueno, un católico te dice que sí, realmente. Que murió por María. Sí, por ejemplo, estas preguntas se le hicieron al padre Luis Toro. Él es mexicano, es... Bueno, no sé. No, es peruano. No, es venezolano. Yo creo que a estas alturas no creo que haya un evangélico que crea que el padre Luis Toro es peruano, chileno, uruguayo. El padre Luis Toro es venezolano y
por todo es sabido. No sé si lo dice, pues no sé, para desmerecer al Padre, no lo sé. Ahí no quiero entrar en la intención de él, no quiero entrar, pero se ve que no está informado. Él dijo sí, ¿no? Bueno, realmente sí, pero también en la Biblia, en Romanos, nos habla de que él vino a salvar él vino humanidad. al impío. Ujú. Entonces, pues obviamente nosotros creemos que María tiene un gran tesoro que es Cristo, un papel fundamental, especial, único, pero no decimos que es madre de Dios, sino que pues es madre de Jesús. Ujú. Y creo que ya eso es todo. Pero pregunta, pues así, hasta cierto punto para mucha gente, para lo mejor para ti no, pero ahí no estaríamos negando que Jesús es Dios. ¡Wow! Bueno, es que Jesús Bajo el es contexto Dios, de madre claro. de Dios, tomando que Jesús asumimos que es Dios. Pero Interesante aquí- lo que dices. Bueno, Jesús realmente es Dios por la sencilla razón de que cuando nosotros vamos a hacer Él afirma que María no es madre de Dios, pero luego afirma que Jesús sí es Dios. Si él afirma que María no es madre de Dios, o sea, María ha dado a luz a alguien que no es Dios, ¿cómo que después Jesús sí es Dios? Ahí entramos en un terreno un tanto empantanado, porque ¿en qué momento se hizo Jesús Dios? Porque eso es una enseñanza de los ebionitas, en los cuales enseñaban que Jesús nació como cualquier hombre, pero el día que San Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán y se posó sobre él el Espíritu Santo, entonces en ese momento sí comenzó a ser Dios. Cuidado con este tipo de herejías. Si queréis que explique más sobre esta herejía de los testigos de Jehová, me lo podéis dejar ahí en los comentarios. No hay problema. La primera regla de hermenéutica es un texto no anula otro texto, no se hace interpolación y pues tenemos que ver todo el marco bíblico desde la cosmovisión bíblica. Nosotros nos encontramos y rastreamos en Juan 1:1, en el principio el verbo era con Dios, este verbo es Cristo quien encarnó y este es obviamente ya no la adjudicación única de que pues Cristo por encarnar en un momento temporal de la historia, pues ya parece que no es Dios, sino que más bien Cristo como entidad primera, o sea, como Dios primero, o sea, siendo la segunda persona de la Trinidad, tres personas en una sola esencia. Bueno, aquí ya el hermano Rigoberto se está haciendo un poquito el lío. No sabe por dónde salir y se ha puesto un poquito ahí, pues, a tratar de distraer y a cambiar el tema. Fíjense. Existe distinción de relación, no de esencia. Existe en un principio lo que se le llaman las tres operaciones del ser. Y es Cristo, ciertamente el que está presente, y es Dios, Cristo también, así como el Espíritu Santo también es Dios, el Padre también es Dios, porque son tres personas distintas. Entonces en ningún momento como que se negaría tal cosa. Igual ningún protestante, ningún católico nunca va a negar. Esos son los testigos de Jehová, que creo que decís. Los testigos de Jehová ponen en el principio de la palabra y realmente dice luego Dios en minúscula. Ese es un problema, porque ellos sí dicen de que Cristo fue creado. Pero más adelante dice, pero todo viene por él. Bien, se ha ido un poquito por las ramas. Paro ahí el video porque ya el tema de María, Madre de Dios, como que lo difumina un poquito y ya pues perdemos un poquito lo que es el tema del video. Bien, vamos a explicar una cosa. Él reconoce un punto que es clave sobre Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. El verbo era Dios. Por tanto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo, es Dios. Eso es una enseñanza ortodoxa. Pero aquí viene el error. Y el error que comete Rigoberto es el error que cometen muchos evangélicos. Separar a Cristo en dos sujetos. Al Jesús humano, por un lado, y a Dios por otro. Eso es herejía clásica. El nestorianismo. O sea, en Jesús existe solamente una persona, Jesús, en el cual subsisten dos naturalezas. Naturaleza humana
y naturaleza divina. No dos personas separadas con las naturalezas igualmente separadas. No es que la divinidad y la humanidad estén entremezcladas. No, 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 no. En teología, esa unión humana y divina se llama unión hipostática. Unión hipostática, o sea, en esa misma persona reside la naturaleza humana, o sea, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Podemos ver a Jesús como se cansaba, comía, dormía, etc. Vemos a Jesús Dios, resucitaba muertos, tenía poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Vean cuando paró esa tormenta, cuando estaba con los apóstoles en el mar del Tiberíades. Y vemos cuando expulsaba demonios, sanaba y hacía milagros, ¿verdad? Ahí podemos ver al Jesús humano y al Jesús divino. Por ejemplo, otra manera de ver a Jesús en la cual cómo actuaba como Dios y como humano. Cuando resucitó a Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro, lloró. ¿Por qué lloró? Porque era humano. Se compadecía de su gran amigo Lázaro. Pero como Dios sabía que lo iba a resucitar y le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó, ¿verdad? El lado humano, Jesús llorando. El lado divino, Jesús resucitando a un muerto. Por tanto, es un error dividir a Cristo, es herejía del nestorianismo. Y eso la Iglesia lo condenó en el concilio de Éfeso. Este concilio definió que Cristo es una sola persona divina, no dos personas separadas. Y por eso proclamó a María como la Theotokos, la Madre de Dios. Y muchos dicen, es que ese concilio fue para definir que María, fuera diosa. ¿Dónde dice eso el concilio? Definimos que María es una diosa. Eso no es lo que dice el concilio. El concilio se centró, ciertamente, en la figura de María para definir quién es Jesús, quién era Cristo, si era un superhéroe, si era un profeta, si era un semidios, si era un dios. La Iglesia, al ver que en aquel tiempo existían muchísimas herejías, como la herejía arriana, la herejía de Nestorio, y tuvo que definir sobre quién era realmente Jesús. Y qué mejor que fijarse en la madre, ¿verdad que sí? Pues bien, un argumento lógico. Vamos a tratar de tener algo de lógica, ¿verdad? Porque también eso es una parte de la apologética. Pues bien, comenzamos de la premisa 1. Jesús es Dios. San Juan 1, capítulo 1. Premisa 2. María es madre de Jesús. San Lucas, capítulo 1, versículo 31. ¿Cuál es la conclusión inevitable? Que María es madre de Dios. Negar eso implica o que Jesús no es Dios, o que María no es madre de Jesús, o dividir a Cristo en dos personas. O sea, no hay escapatoria lógica. Este mismo tema lo estaba yo discutiendo hace un ratito con mi hijo, ¿no? Hablando sobre María, madre de Dios, y yo le explicaba, ¿no? Así a grosso modo, que los evangélicos no entienden que María encarnó a Jesús, Jesús era Dios, por tanto, esa persona que nació de María era Dios. Una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, como hemos explicado. Pues bien, y yo le explicaba así. Digo, fíjate, con Jesús no entienden, pero vamos a ver lo mismo, pero con un ejemplo más terreno. Un ejemplo. Paco es alcalde. María es madre de Paco, pero María no es madre del alcalde.
vean cómo no se sigue esos argumentos. O sea, es una falacia. Al final, ese argumento protestante es una falacia, no tiene una conclusión correcta. Por tanto, podemos decir con total claridad que Jesús, obviamente, Jesús es Dios tal y como lo definió la Iglesia, y María, por tanto, es Madre de Dios. Pero vamos a ver una cosa, y cualquier evangélico que sea honesto debe de reconocer que la misma Biblia reconoce que María es Madre de Dios, porque la Iglesia, muchos dirán, es que la Iglesia inventa dogmas. No, la Iglesia no inventa dogmas. La Iglesia nos pone en claro lo que nos dice, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por tanto, si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43, en la visitación de María a su prima Isabel, que le dice Isabel, se llena del Espíritu Santo. O sea, no vamos a pensar ahora que alguien lleno del Espíritu Santo nos va a mentir o va a decir una herejía. Y Santa Isabel dice, llena del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? O sea, se sentía indigna. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, si nos fuéramos al original griego, te invito que vayas al original, donde la Sagrada Escritura nos dice que Señor se traduce al griego como kurios. En arameo, Adonai. ¿Y quién era Adonai? ¿Y quién era el kurios? Es un término usado para Dios ya desde la antigüedad en la Septuaginta. O sea, Isabel, llena del Espíritu Santo, está llamando a María Madre de mi Señor. ¿Quién era su Señor? Dios. Por tanto, María es Madre de Dios. En Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, nos dice, de ellos procede Cristo, según la carne, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito. Cristo es nacido, según la carne, pero Dios. Por tanto, igualmente, a pesar de que Cristo se encarnó, no perdió, pues, su cualidad divina o su naturaleza divina. Por tanto, podemos definir que María sí es Madre de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. No dice el Verbo se unió a una persona. No. Dice el Verbo eterno, o sea, Jesús se hizo carne. O sea, el sujeto, que es Cristo, sigue siendo plenamente Dios. Pues bien, voy a responder a la objeción que él lanzó sobre si Jesús murió por María. Que Jesús muriera por María, esto no niega nada. Al contrario, la Iglesia enseña. Cristo murió por unos cuantos. No. Cristo murió por todos. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. María fue redimida de una manera especial, de una manera preventiva, ante los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y por eso igualmente la llamamos en la Iglesia Inmaculada. Es decir, Cristo es salvador de María también. Pero María, a diferencia de nosotros y del resto de los seres humanos, María es y sigue siendo Madre de Dios. No existe contradicción. Pero la clave teológica, pues, está en la persona contra la naturaleza. Aquí está el punto que nuestro hermano y amigo Rigoberto no entiende. María no es madre de la naturaleza divina, ¿no? O sea, María no es madre
de una parte de Jesús. María es madre de la persona de Cristo y esa persona es divina. Por eso no es madre de una parte de Jesús. María es madre de la persona completa. Si Jesús en una sola persona divina y María es madre de Dios, entonces María es madre de Dios. Negarlo implica dividir a Cristo en dos personas, lo cual, como hemos dicho al comienzo, fue condenado en el Concilio de Éfeso. Por tanto, el protestante intenta y afirma, ¿verdad? Intenta afirmar la divinidad de Cristo. Ahí están bien. Ellos tratan, por un lado, afirmar que Cristo es Dios, sí, pero niegan sus consecuencias y niegan el papel de María. Por tanto, eso rompe toda cristología. La doctrina católica es coherente. Cristo, una persona humana y al mismo tiempo divina, 100% humano, 100% Dios. María es madre de esa persona completa, no de una sola naturaleza. Por tanto, la Iglesia afirma y defiende que María es correctamente madre de Dios. Decir lo contrario es herejía. Por tanto, nuestro hermano Rigoberto, pues obviamente está en esta ocasión equivocado. Pues muchas gracias al hermano que me envió este video, muy agradecido, y yo espero que mediante esta respuesta, porque este video pues me lo mandaron de una red social, creo que era de TikTok. No, perdón, me mandaron el link de YouTube. Entonces, pues he podido ver este trocito en donde pues Rigoberto Hidalgo, sí, Rigoberto Hidalgo, pues trataba de hacer encajes de bolillos sobre si María es mamá de Dios, si María es madre solamente de Jesús. Entonces cuando Jesús comenzó a ser Dios, se hizo un poquito el lío y comenzó, ¿verdad? Pues a tratar de llevar el tema hacia otros lugares donde él estuviera un poquito más cómodo, pero se nota descaradamente pues que trata de evadir la pregunta. Al menos esa es mi sensación. Y me gustaría que dejaras en los comentarios pues tu visión, ¿no?, del video y el papel y la explicación de nuestro hermano Rigoberto. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y no te olvides de hipear este video. Dios te guarde, Dios te bendiga.